Yo conocí a Eusebio cuando arrancamos con Editorial Nula. Y estábamos buscando un prologuista para el guión de Barfly, que tradujimos como Borracho. Fue el primer libro que sacamos. Y mi socio, Jesús Camacho, sugirió que fuera Eusebio. Le escribimos al correo que él publicaba en su columna de un hilito de sangre en La Mosca. Contestó de volada y lo único que nos dijo fue: nos vemos en 3 días, traigan 2 botellas de vino y platicamos para ver qué quieren. Llegamos a su casa en Tlalpan, descorchó la primera botella, nos sentamos a platicarle el proyecto editorial, nos sirvió, descorchó la segunda botella, nos la sirvió, nos la bebimos entre los 3 ahí las 2 y dijo: en 3 días tienen el prólogo. Nos entregó el prólogo. Aproveché yo para decirle: oye, yo también escribo, me gustaría que leyeras mis textos. Claro que sí, dame un manuscrito. Los leyó, le gustaron, me dijo: te falta tallerear. Dije: gracias, pero no creo en los talleres literarios, me parece que son círculos de complacencias, de señoras buena onda que se juntan a decir que escriben padre. Y no, muchas gracias. No te preocupes, no te voy a cobrar, ven a mi taller a ver qué te parece. Solo, me acuerdo perfecto, dame la mano al final de la sesión, como si me estuvieras dando un billete. Yo me voy a meter la mano al bolsillo y listo. Ves, algunos capítulos, no todos, los trabajé con él en el taller. Después le entregué la novela completa. Siempre fue bastante... Siempre le gustó mucho la novela, el planteamiento que estaba haciendo. Me ayudó a orientarla. Yo tuve un par de capítulos donde sacaba al personaje del supermercado y me dijo: no hace falta, no lo saques del supermercado, la historia está ahí, no te pierdas, no distraigas al lector. En este sentido que te decía, ¿no? Mantén la línea del texto, respeta tu texto. Hay reglas que tú has ido impuesto al texto que tienes que ir descubriendo. Eusebio decía algo que me parece sumamente cierto. Muchas veces el autor no es consciente de sus hallazgos y entonces te exigía ser consciente de tus hallazgos. Eusebio me enseñó que la literatura acontece entre el lector y el texto, no entre el autor y lo que se le ocurre. El autor en ese sentido es otro lector de su texto. Y hay un momento literario que el autor tiene con su texto cuando lo escribe, hay un momento literario que tiene cuando lo corrige, lo reescribe, pero no es el libro la literatura, no es el autor la literatura, es la lectura. Cuando yo me planteo la idea de la novela todavía sin título, o con un título provisional que era Lástima, el objetivo era escribir sobre algo terriblemente cotidiano. Ese fue el primer objetivo, antes de tener la historia. Y descubrí que el supermercado es un espacio muy cotidiano, si cabe la expresión, en las ciudades. Todos terminamos en el supermercado en algún momento de la semana. Es difícil que la dinámica capitalista consiga excluirte de un supermercado. Que puedas comprar, llenar toda la cena en otro lugar, es súper complejo. No tienes que estar en una condición de precariedad muy, muy alta en la ciudad para que no te termines surtiendo en un supermercado. Y el consumo en una economía capitalista es el lugar común de todos nosotros. Pero también quería huir de lo que considero que es turismo literario, de toda esta literatura beat que ahondó en los junkies y en los drogadictos y en los alcohólicos, de los migrantes, de todo esto a lo que nos acercamos con estas buenas intenciones liberales y nos identificamos con ellos, pero no somos ellos y estamos muy lejos de esas realidades, pero lo leemos con cierto morbo como recorres las calles de una ciudad que no conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces mi objetivo era un personaje que fuera chocante y así nace el señor González. Sin embargo, me doy cuenta que es la otra cara de la moneda de un niño que conmueve. Cualquiera puede ser chocante, ¿no? Y basta con que sea el abusador y ya es chocante de entrada. Uh-huh. Entonces quería que fuera un personaje que chocara, pero que al mismo tiempo pudiera conmover a la gente y que la gente tuviera esta contradicción de decir: no soporto a este anciano, pero es un anciano, no puedo decir que no lo soporto, ¿no? Cuando escribo, busco, y esto lo supe ya muerto Eusebio, que él hacía lo mismo. Tengo una hipótesis en el texto. Eusebio buscaba diluir su hipótesis en el texto. Yo, sin saber esto, cuando escribí la novela, busco establecer la hipótesis al principio, que de hecho las primeras líneas del texto son esas: a cierta edad solo se puede dar lástima. Esa es la hipótesis del texto y es la frase que atraviesa todo el texto, es lo que busca el personaje, es dar lástima, es explotar esta lástima.
la línea en la que se desarrolla la novela, más que temporal o espacial, es una línea lastimera. Es una línea que busca expandir o crecer o desarrollar la lástima que puede generar el personaje en su público, en la gente. Y entonces, en efecto, ese era el tema principal. Y ahí Eusebio me ayudó un montón y me decía, es que es muy burdo. O sea, si lo llamas lástima, estás vendiendo la novela. Y entonces me puse a leer y a buscar un título, no lo encontraba. Y me metí a la página del INAPAM. Y en el INAPAM, en esa época, 2015 de haber sido, había una campaña súper fuerte para que los ancianos no le dieran propina a la gente del INAPAM. Y la campaña se llamaba Dar las gracias es suficiente. ¿Sí? No necesitamos que nos des dinero, darnos las gracias y este es nuestro trabajo. Y de ahí se me ocurrió que la óptica del señor González es justo la opuesta, ¿no? No es suficiente que me des las gracias, ¿no? O sea, está bien, dame las gracias, pero también necesito que me des algo, tengo que comer. Y claro, lo que hacemos cuando le das dinero a alguien en la calle, cuando le das dinero a la persona que pagó tus compras, es lavar tu conciencia, como bien lo dices. Hay un pasaje en el libro que Siruela publicó del maestro Eckhart, donde se supone que el maestro Eckhart decía que entre el limosnero que pide dinero y el noble que le da dinero, la persona de mayor nobleza es el limosnero, porque le permite al noble comportarse de forma noble. Creo que pasa lo mismo en ese sentido con los empacadores. Nos permite engrandecernos, nos permite ser magnánimos, nos permite decir yo puedo darte a ti y tú tienes que recibirlo porque estás en condiciones de recibir. No te puedes dar el lujo de decir, oye, no, gracias, hoy ya recibí suficientes monedas. Entonces sí es este doble juego que hay y que el personaje descubre y explota. Sí, y hay todo un aparato alrededor de la víctima que también explota a la víctima, ¿no? Es decir, estos albergues para refugiados. Los albergues viven de los refugiados. No cuestiono el trabajo que hacen, no creo que sea un gran trabajo, no creo que deje de ser un gran trabajo, perdón, pero sin refugiados no vive el albergue. Entonces sí es toda una economía a partir de la victimización del otro y a partir de la otra cara de la moneda, que es el que se asume como aquel que, si bien no puede solucionar la condición de la víctima, sí puede funcionar como paliativo para él, ¿no? Y entonces lo hacemos todos, ¿no? Llevamos despensas cuando hay acopios y tratamos de ayudar, que no soluciona nada de fondo, no arregla el problema social, no genera un cambio estructural, pero lavamos nuestras conciencias, como bien decías. Para mí eso es el otro lado de la moneda, la historia que no está contada, el currículum oculto el lado B de la novela, es justamente ese, ¿no? La historia de quienes podemos incidir en la vida de la víctima, pero no hacemos nada por remediarla de fondo. Nada más ponemos paliativos, contribuimos a crear efectos placebo. Cuando empecé a escribir la novela, con el nacimiento de mi primer hijo, y entonces quien iba al supermercado era yo. Iba de noche, tenía mucho tiempo para recorrer los pasillos y para observar la dinámica del supermercado, ver a los ancianos empacando. Entonces, pues habría sido un año que estuve tomando notas mentales y observándolos. Después entrevisté a alguien que era jefe de cajas en un supermercado para entender cómo era la dinámica, cómo se repartían las bolsas, cómo asignaban las cajas. Si bien el personaje inicia la novela buscando generar lástima para ganar más dinero, esta búsqueda de generar lástima llega a un punto donde la ganancia queda como un segundo punto y el triunfo radica en generar una lástima absoluta, y es una lástima que termina con sus ganancias porque ya no va a haber un mañana para él. Sin embargo, o por lo menos no en ese supermercado. Cioran le escribía a mucha gente preguntándole cómo debía suicidarse, y Cioran les contestaba que mientras pudieran reírse no debían suicidarse todavía. Y lo contestaba, creo, más como una carga para no ser responsable de un suicidio que como una convicción. Pero tenía un aforismo en el que decía que sin la idea de suicidio se habría quitado la vida hacía muchos años. Creo que esa es la dignidad de la que hablas. Sin la posibilidad de ser artífice de mi destino, quedaría completamente humillado. Y el personaje termina sonriendo después de
parecería que es catastrófico el final del personaje y él termina sonriendo, termina satisfecho. Y es decir, sí, quedé hecho pomada, ¿no? Y me pisaron y el sistema me aplastó, no queda nada de mí, pero esta forma de ser aplastado la decidí yo. Y esa es el control que puede tomar el personaje sobre su existencia y decir, ok, me ganaron, terminaron haciéndome mierda, pero me hicieron mierda como yo decidí que me hicieran mierda, y no es poca cosa. Al final, terminar tus días como quieres terminarlos me parece que no es poca cosa. Yo como lector tengo un pésimo hábito. Yo tomo un libro y leo la primera línea. Si la primera línea me parece o muy débil o terriblemente soberbia, no leo el libro. Si la primera línea me parece que tiene elementos suficientes para seguir leyendo, y elementos suficientes normalmente es que no me diga nada, pero que me diga que va a pasar algo, eso es suficiente para que entonces yo me vaya al final del libro y lea la última línea. Y si el remate me parece pésimo, ya no leo el libro. Cuando escribo hago eso, o sea, tengo claro el principio y el final.